hablar del mes de Elul, en este mes de preparación, próximos a las grandes festividades de Rosh Hashanah y Yom Kippurim. Y el mes de Elul es un mes entero dedicado al balance, a la introspección, a la reflexión. Y Maimónides en las leyes del arrepentimiento escribe: hoy en día que no tenemos templo, que no tenemos altar de expiación, ¿qué nos queda? Dice, solamente nos queda la teshuva, el arrepentimiento, el retorno. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se hace esta teshuva? ¿Cómo se hace este retorno? Tenemos que entender cómo la transgresión afecta al ser humano. La Torah nos dice en el libro de Vayikra, en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 30, referente al día de Yom Kippurim, referente al día del perdón, dice que porque en este día haré expiación por vosotros para purificaros. Y por tanto utiliza dos lenguajes. Utiliza el lenguaje expiación, yehaper, y utiliza el lenguaje de taer, purificar. Quiere decir que cuando una persona comete una transgresión, hay como un doble efecto. Hay un efecto hacia afuera y hay un efecto hacia adentro. Hay un daño hacia afuera y un daño hacia adentro. Quiere decir que si yo ofendí a una persona, ahora mismo yo tengo que reparar con él, pero la novedad de la Torah es que esa ofensa también generó una carga negativa en tu alma. Y por tanto, la reparación no es solamente ir a esa persona a pedirle perdón, sino tienes que arrepentirte para atraer la luz de misericordia divina y que te limpie esa carga negativa que ha generado. Por eso, Rebbi Akiva dice en la Mishnah de Yomá, dice, Ashrechem Israel, bienaventurados sois vosotros, Israel, mi metaeletchem, quien os purifica, belipne a mí, mi taharim, y delante de quien vosotros os purificáis, Abichen Shema Shamayim, delante de vuestro Padre Celestial. Quiere decir que cuando una persona cometió una acción negativa, hubo un daño que se generó dentro y esa carga negativa, ¿cómo se desactiva? ¿Dónde venden ese material para desactivar? Dice, no, eso no es un material que se adquiere en este mundo. Esa es la luz de misericordia divina. ¿Y cómo se atrae esa luz de misericordia? A través del arrepentimiento. Dice, pero bien, ahora desactivaste esa carga negativa que te generó, pero esa ofensa generó una deuda con esa persona. Ahora yo tengo que ir a esa persona a pedirle perdón. Y por eso Maimónides explica que la teshuva, el arrepentimiento, tiene tres fases. Una primera fase es el arrepentirse, es eliminar ese daño que yo generé en mi alma, esa carga negativa que yo generé en mi alma. Y ese arrepentimiento es canalizar la luz de misericordia divina para limpiarlo. Ahora, tengo que ir a esa persona, pedirle perdón y eliminar la deuda. Eso ya es el vidui, es la confesión, es la segunda parte. Y luego viene que la persona recibe sobre él el no reiterarlo en el futuro. Quiere decir que toma el compromiso, porque si yo ofendí a alguien y al día le pedí perdón y al día siguiente volvió a ofender, quiere decir que no he reparado la raíz de esa transgresión y por tanto tengo que ir a esa persona y pedirle perdón. Ahora, Maimónides explica, bueno, ¿y qué pasa si yo fui a esa persona y no me perdonó? Dijo, no, yo no te perdono. Dice, tienes que volver 3 veces más. Dice, y lo ideal sería volver 3 veces más con 3 personas. Es decir, como si fuera una especie de tribunal, que ellos sean testigos, como que le genere una presión a esta persona. Dice, si ya fuiste 3 veces más y ya no perdonó, dice, ya es el problema, es de él. Dice, ¿y qué pasa si la persona, también Maimónides plantea, y si la persona murió? Dice, tienes que ir al cementerio, a la tumba, y tienes que pedir perdón. Y lo ideal sería ir con una congregación, con 10 personas a la tumba para pedir perdón a esta persona. Por tanto, vemos que la transgresión tiene un doble efecto. Por una parte genera una deuda, pero por otra parte impurifica. Y por eso tenemos que hacer esta doble labor de jaratá, de arrepentimiento, y de vidui, de confesión. Ahora, por otra parte, dice la halajá, la ley judía dice que lo más importante es la confesión. ¿Por qué?
Porque es verdad, si yo ofendí a una persona y yo ahora me arrepentí y eliminé esa carga negativa, pero esa persona sigue ofendida, lo importante es ir a esa persona y pedirle perdón para eliminar esa duda y que yo quede totalmente sin ninguna responsabilidad de lo que la persona ha cometido. Y por tanto vemos que en hebreo dice Maimónides cómo se hace la confesión. Dice Hatati abiti pashati lefaneja. Ahora, ¿qué quiere decir Hatati abiti pashati? Het es una transgresión sin intención. Abiti es una transgresión abón con intención. Y pashati es una transgresión con rebeldía. Es decir, si yo estaba con una persona y hice un comentario inadecuado, pero sin pensarlo, eso quiere decir sin intención. Ahora, si yo hice un comentario premeditado, pues eso ya es con intención. Ahora, si yo hice un comentario para encender a esa persona, eso ya es rebeldía. Y por tanto, dice, hay tres tipos de transgresión y tenemos que decir, hatati abiti pashati lefaneja. Transgredir sin intención, con intención y con rebeldía delante tuya. Dice, ¿qué quiere decir delante tuya? Sentir la proximidad de Dios, sentir que Akadosh Baruj Hu está a nuestro lado y por tanto, cuando una persona transgrede, que genera un alejamiento de la presencia divina. Y por eso la palabra en hebreo teshuvah quiere decir retorno. Ahora, ¿retornar hacia dónde? Retornar al lugar de cercanía que yo tenía con respecto a Dios. O retornar a ese estado de equilibrio que yo tenía en mi alma antes de generar esa carga negativa por ese comentario o por esa acción o por esa palabra inadecuada. Hasta tal punto la teshuvah, el retorno, es importante dentro del judaísmo, que el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, página 97, trae una discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dice, el pueblo de Israel, ¿cuándo se va a redimir? ¿Cuándo va a venir el Mesías? ¿Cuándo va a venir la época mesiánica? Dice, a través de la teshuvah. Es decir, el retorno, el despertar espiritual es lo que va a traer el Mesías, la venida del Mesías. Rabbi Yoshua dice, si queremos adelantar el tiempo, es verdad, es el retorno, pero si ya llega su momento, llega su hora fijada, ya no depende de la teshuvah, ya viene. Sin embargo, dice, incluso que sea en su hora, tiene que haber teshuvah, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber un mérito espiritual del pueblo para que la redención llegue. Y dice, bueno, ¿y si llegó la hora y el pueblo no despertó? Dice, van a venir acontecimientos difíciles que van a hacer reflexionar a la persona y decir, no tenemos en quién apoyarnos, sino en nuestro Padre Celestial. Dice, y eso es lo que va a traer la redención. Viene a decir aquí el Talmud, en nombre de Rabbi Eliezer, que la teshuvah no solamente tiene un efecto positivo para el ser humano, no solamente nos limpia de nuestra carga negativa, sino también tiene un sentido positivo a nivel nacional, a nivel de lo que es el Tikkun Olam, de la reparación del mundo bajo el reino del Mesías. Muchas gracias por estar con nosotros un día más y esperemos que estas reflexiones del mes de Elul pues nos hagan despertar nuestra conciencia, despertar nuestra esencia divina y sacar lo mejor de nosotros y presentar la mejor película existencial el próximo día de Rosh Hashanah, en el día del juicio. Muchas gracias.